Junín, presidido por el doctor Fernando Orihuela, y la Dirección Regional de la Producción, le enviamos un saludo cordial y le agradecemos por su participación en esta capacitación sobre normatividad ambiental en las actividades acuícolas y pesqueras. Por favor, se recuerda a todos los presentes, deben tener desactivados sus micrófonos. Si hay alguna pregunta con respecto a la ponencia, pueden escribirla en la sección de comentarios, los cuales van a ser absueltos al final de las ponencias, los cuales van a tener un promedio de duración de 1 hora. Y también se dispondrá un tiempo prudencial para la absolución de respuestas, consultas, dudas y preguntas. Sabemos que a escala mundial la acuicultura se ha incrementado en las últimas 3 décadas. Esto ha significado un crecimiento económico y social para los sectores dedicados a esta actividad, contribuyendo de forma importante en la generación de empleos y en la producción de alimentos para el consumo humano con características nutricionales como el contenido de proteínas de alta calidad. A nivel mundial juega un papel importante, enfocando objetivos con esfuerzos para erradicar el hambre, proveyendo alimentos y en general mejorando la calidad de vida de las personas. Sin embargo, los sistemas de producción en el mundo forman parte del desarrollo económico-social de las comunidades pesqueras y acuícolas dedicadas a esta explotación. No obstante, más allá de las contribuciones, producen impactos ambientales negativos, los cuales deben ser estudiados y manejados de manera adecuada en su identificación y establecer propuestas de mitigación, de acuerdo a las leyes y normas ambientales vigentes con el objeto de garantizar su sostenibilidad. En este contexto, la actividad demanda participación institucional de diversos grupos, tanto como el Estado y el sector privado, pero sobre todo la obligación de los acuicultores para asumir de manera responsable estos compromisos e incluir la gestión ambiental en los procesos de producción. Vamos a iniciar con las ponencias. Como primer tema están las normas ambientales en acuicultura y pesca. Vamos a presentar esta, va a estar a cargo de esta ponencia el ingeniero José Oré Velázquez, en la cual tiene el grado de ingeniero zootecnista y el grado de magíster en gestión ambiental y desarrollo sostenible otorgada por la Universidad Nacional del Centro. Ha ostentado los cargos de director regional de pesquería de la región Pasco, la subdirección de medio ambiente, la subdirección de pesca, así como la jefatura del Centro Piscícola del Ingenio, todo esto de la Dirección Regional de la Producción. Damos pase al ingeniero José Oré Velázquez para la siguiente ponencia. Adelante, ingeniero. Buenas tardes. Me dan un minutito para presentar la diapositiva, por favor. Buenas tardes, nuevamente asistentes a la reunión virtual que organiza la Dirección Regional de Producción Junín del Gobierno Regional de Junín. Y en esta oportunidad, para exponer el tema las normas ambientales en la actividad acuícola y pesquera. Para ello, tenemos que hacer memoria sobre una obra tan recordada para los ambientalistas como es La Primavera Silenciosa. Es un libro escrito por Raquel Carson, publicado el año 62 del siglo pasado, que advertía los efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente, especialmente en las aves, y culpaba a la industria de la creciente contaminación. Algunos científicos lo calificaron de fantasioso. Para muchas más se trata del primer libro
divulgado sobre el impacto ambiental y se ha convertido en un clásico de la concienciación ecológica. En este libro, la biología marina denunciaba el peligro del uso intensivo de pesticidas químicos y despertó la conciencia universal sobre lo que representa proteger el medio ambiente natural y el compromiso de la humanidad que tenía respecto a la supervivencia de posteriores generaciones. Es decir, el tema de la temática ambiental nació en la década del 60 del siglo pasado. Posteriormente se reforzó ya con el año 1970, cuando se celebra el primer día, la primera vez, el Día Internacional de la Tierra. Ya en los años 80 ya vienen las conferencias como la de Río y otras hasta la fecha que se han dado. Sobre la ponencia, quiero indicarles que vamos a hacer una ponencia muy sucinta, porque 40 minutos no nos va a alcanzar para hablar la legislación ambiental como tal en la actividad acuícola. El contenido principal va a estar basado en la institucionalidad ambiental, en la legislación y calidad ambiental y la fiscalización ambiental en la actividad acuícola a nivel continental. Para ello iniciamos con la institucionalidad ambiental en el Perú. De acuerdo a este gráfico, vemos que se inicia el año 1990, pero yo diría que esto se inicia en los años de 1969, cuando se da la primera ley de aguas. Luego en 1975 se da la ley de recursos naturales y así seguidamente. Pero considerando para esta década, la década pasada, en 1990 se inicia con el Código de Medio Ambiente, con la aprobación del Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprobada por Decreto Ley 613. En el año 91 se aprueba la Ley Marco de Crecimiento de la Inversión Privada, en la que hace incidencia la temática ambiental. En el año 94, la creación del ex-CONAM. El 2001, Ley del Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales, a través de la Ley 27446, vigente hasta la fecha. En el 2004, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 2005, se da la Ley General del Ambiente. En el 2008, la creación del MINAM, del Ministerio del Ambiente, entre ellos incluye a la OEFA y el CERNAM. En el 2009, se da la Ley del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, el reglamento de la ley del CIA, que se había dado hace 8 años atrás, y por qué no recordar también el reglamento de transparencia, acceso a la información pública y ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales, aprobada por Decreto Supremo 02/2009 del MINAM. En el año 2016 se da la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Claro que esto deroga la antigua Ley General de Residuos Sólidos. En el 2011, a través del Decreto Supremo 2011 del MINAM, que modifica una norma sobre la Ley de Áreas Naturales Protegidas que aquel entonces manejaba Agricultura, sobre la emisión de compatibilidad y opinión técnica favorable, previa favorable, especialmente sobre los instrumentos de gestión ambiental. Y en el año 2017 se aprueba la Ley General de Residuos Sólidos y se aprueban los SECAS para agua. Continuando con la institucionalidad ambiental, ya a nivel sectorial, podemos hablar que se aprueba el reglamento de organización y función del Ministerio de la Producción, que dispone que la Dirección General de Asuntos Ambientales de Pesquería ve temas ambientales desde el año 2002. En el 2003 se delegan a las DIREPROS la facultad de calificar la declaración de impacto ambiental para actividad de acuicultura de subsistencia y menor escala.
En el 2008 se aprueba la guía para la elaboración de estudios de impacto ambiental en la actividad de acuicultura de mayor escala. En 2009 se aprueba la relación de procedimientos y servicios del sector producción a cargo de los gobiernos regionales. En el 2011 se aprueba la guía de la presentación de los reportes de monitoreo en acuicultura. 2015, la Ley General de Acuicultura. 2016 se aprueba el reglamento de la Ley General de Acuicultura. En 2017 se aprueba el reglamento de fiscalización y sanción de las actividades pesqueras. Y en 2019 se aprueba el reglamento de gestión ambiental de los subsectores de pesca y acuicultura. Y actualmente hay un proyecto para modificar el Reglamento General de Acuicultura sobre infracciones en materia ambiental para la categoría productiva AMIPE, que está en consulta. También tenemos que considerar la institucionalidad ambiental en la región Junín. Específicamente, en el año 2016 se aprueba el Reglamento de Supervisión Ambiental. En el año 2017, entonces, se aprueba igualmente el reglamento, pero de fiscalización ambiental en el gobierno regional de Junín. En el 2018 se aprueba el reglamento de fiscalización ambiental del GORE Junín. Y hace lo propio la Dirección Regional de Producción de Junín a través de la resolución directoral 305-2018, que aprueba el contenido mínimo para la elaboración del día en materia acuícola, tomando como referencia la resolución ministerial 871 del año 2009, que aprueba las guías para la elaboración de los guías en acuicultura, y el anexo 6 de la ley CEIA. ¿Cómo estamos organizados a nivel regional, específicamente en Junín? Hablamos del sistema regional de gestión ambiental y, por supuesto, en primer lugar va la gobernación regional y el consejo regional. Estamos clasificados en 4 niveles: el primer nivel que aprueba, el segundo nivel que coordina, el tercer nivel que propone y el cuarto nivel que ejecuta. En el primer nivel tenemos la Comisión de Consejeros Regionales de Gestión Ambiental. En el segundo nivel que coordinan tenemos la Comisión Ambiental Regional, la CAR Junín, y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Y en el nivel 3 que proponen tenemos los grupos técnicos regionales, los grupos técnicos de ZE, de ordenamiento territorial, de cambio climático, entre otros. Y al nivel 4, los ejecutantes, tenemos las entidades públicas, el sector privado, la sociedad civil, los gobiernos locales y los órganos de los gobiernos regionales. Yendo ya a nuestro tema específico sobre la normatividad, tenemos que tomar en cuenta la Carta Magna del Estado, y para ello tomamos en cuenta la Constitución Política del Perú del año 1973, que en su artículo 2 habla sobre los derechos de la persona, en la cual dice que a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado y desarrollo de la vida, tiene derecho toda persona, concordante con la Ley General del Ambiente del artículo 1. También la Constitución Política habla sobre los gobiernos regionales que deben promover el desarrollo y la economía regional, fomentando la inversión, actividades y servicios públicos de su responsabilidad en armonía con políticas y planes y locales de desarrollo. Y son de su competencia promover y regular las actividades, específicamente para nuestro tema, en materia de pesquería y medio ambiente conforme a ley. Asimismo, el reglamento de la Ley General de Pesca, en su artículo 76, indica que la autoridad competente en materia ambiental para las actividades pesqueras y acuícolas es el Ministerio de Pesquería y a través de sus dependencias y los órganos de competencia regional, en este caso las direcciones regionales, en el caso de Junín. También hablamos de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales publicada el 18 de noviembre
del año 2002 sobre las funciones específicas. El artículo 53 habla de las funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial. Entre ellas, lo más importante, formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental y ordenamiento territorial en concordancia con los gobiernos regionales. También hablamos sobre las transferencias de funciones de gobiernos regionales a través del Decreto Supremo número 300/2009 de Economía y Finanzas. En el artículo primero habla de la conclusión de la efectivización del proceso de transferencia de funciones sectoriales, en la cual declara concluida el proceso de transferencia de las funciones sectoriales en materia ambiental y ordenamiento territorial a lo referente al artículo 53 de la Ley 27867 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, con lo que los gobiernos regionales de los departamentos, específicamente de Junín, forma parte de este decreto supremo. Asimismo, la Ley General del Ambiente, en su artículo 24, habla del Sistema Nacional de Evaluación de Impactos Ambientales, y en la cual establece, en el numeral 24.1, que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, están sujetos al CIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. Asimismo, en el artículo 131, sobre el régimen de fiscalización y control, indica que toda persona natural o jurídica que genere impactos ambientales significativos, ahora leves, está sometida a las acciones de fiscalización y control ambiental que determine la autoridad ambiental competente. En la misma Ley General del Ambiente también habla en el artículo 132 sobre las inspecciones. La autoridad ambiental competente realiza inspecciones que consideren necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones bajo los principios establecidos en la ley y las disposiciones de los regímenes de fiscalización y control. En el artículo 133 de Vigilancia y Monitoreo Ambiental habla de la vigilancia y monitoreo que tiene como fin generar la información que permite orientar la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la política y normativa ambiental. Asimismo, en la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el CINEFA, en el artículo 4, indica que las autoridades competentes están el Ministerio del Ambiente, la OEFA y las entidades de fiscalización ambiental, en este caso las EFAS, que viene a ser la EFA regional, en caso de los gobiernos del gobierno regional de Junín, e indirectamente la Dirección Regional de Producción. En el artículo 7, las entidades de fiscalización ambiental regional hablan que son aquellas que están facultadas para expresas para desarrollar funciones de fiscalización ambiental y ejercer sus competencias con independencia funcional de la OEF. También debemos hablar sobre el Decreto Supremo 04/2007 de MINAM, que aprueba los estándares de calidad ambiental. En su artículo 3 establece las categorías para la aplicación de los ECAs para agua, en la cual considera 4 categorías. La primera, poblacional; la segunda, sobre extracción, cultivo y otras actividades marino-costeras y continentales, en la cual estamos inmersos. La categoría 3, de riego de vegetales y de bebidas de animales, y en la categoría 4, conservación del ambiente acuático. Sobre la reglamentación de la Ley General de Acuicultura, en el artículo 11, habla sobre certificaciones ambientales para el caso de las AMIPES, que es nuestras competencias en las regiones. Dice que se requiere de la declaración del impacto ambiental aprobado por los gobiernos regionales en el ámbito de su jurisdicción, incluyendo centros de producción, semillas, cultivos de peces ornamentales e investigación. Y en el mismo artículo 26, el instrumento de gestión ambiental del CIA habla que el DIA es formulada por una entidad registrada ante la
autoridad competente y considera lo señalado en el anexo 6 del Decreto Supremo 019-2009 del MINAM, que es el reglamento del CIA, así como lo señalado en los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acuicultura. El reglamento de gestión ambiental de los subsectores de pesquería aprobado con Decreto Supremo 02-2009 habla sobre el tema de los instrumentos de gestión ambiental y también indica que el día es formulada por una entidad registrada ante la autoridad competente y considera lo señalado en el anexo 6 del Decreto Supremo 619, Reglamento 7 y Ley del Sistema Nacional, así como lo señalado. Y vamos, en las diapositivas anteriores indiqué que el gobierno regional ha aprobado un contenido mínimo para la elaboración de día en materia de acuicultura. Específicamente, hemos aprobado el contenido mínimo para la elaboración de declaración de impacto ambiental en materia, con la finalidad de guiar, darle el dinamismo a los procedimientos que se desarrolla en la región Junín. Para ello hemos tomado en cuenta, como les dije anteriormente, la guía para la elaboración de los instrumentos, de estudios de impacto ambiental en materia de acuicultura o de mayor escala, y el anexo 6 del reglamento del CIA, en la cual el documento se aprueba para que tenga observancia obligatoria por los titulares, profesionales y consultores ambientales inscritos ante la autoridad competente. En este contenido mínimo no es más que un resumen, un acopio de esas dos normas antes citadas, y no es nada nuevo que esté fuera de la normatividad ambiental al respecto. Con Decreto Supremo número 02-2009 se aprueba el reglamento de gestión ambiental subsectores de pesca y acuicultura. Habla sobre el artículo 3 sobre los instrumentos de gestión ambiental complementarios. Tenemos los planes de cierre desarrollados, las fichas técnicas ambientales, los programas de adecuación y manejo ambiental y otros aprobados por el Ministerio de Producción, en la cual aún todavía no tenemos competencias. Asimismo, en el mismo reglamento, en el artículo 19, habla sobre la solicitud de clasificación de proyectos de inversión. Para la categoría 1, prácticamente no necesita la clasificación previa. El documento de evaluación preliminar constituye la DIA, la cual, de ser el caso, es aprobada por la autoridad competente, emitiéndose las certificaciones ambientales correspondientes. En el artículo 28 habla de las entidades opinantes. En el 28.1 indica cuando los proyectos relacionados en las actividades pesqueras y acuícolas se pretende desarrollar en un área natural protegida, en una zona de amortiguamiento o en áreas de conservación regional o en una reserva territorial o reserva indígena, o aquellos con los recursos hídricos relacionados con los recursos hídricos, la autoridad competente deberá solicitar opinión técnica vinculante al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en este caso el CERNAM, al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y a la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, respectivamente, así como a otras instituciones que establezcan la normatividad. Si hablamos de la opinión técnica vinculante, mediante el Decreto Supremo 04-2010 se precisa la obligación de solicitar la opinión técnica en defensa del patrimonio natural de las áreas naturales protegidas y establece en numeral 1.1 de conformidad con la legislación que regula las áreas naturales protegidas, las entidades de nivel nacional, regional y local tienen la obligación de solicitar opinión técnica previa vinculante al CERNAM en las actividades orientadas al aprovechamiento de recursos o habilitación de infraestructura que realicen al interior de las áreas naturales protegidas. También
sobre la admisión y compatibilidad y opinión técnica previo favorable mediante el Decreto Supremo 03/2011 del MINAM, que modifica una norma que dio el Ministerio de Agricultura cuando otorgó la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Sobre emisión y compatibilidad de opinión técnica, dice lo siguiente: el presente artículo regula la emisión de compatibilidad y la opinión técnica previa favorable por parte del CERNAM, solicitada por la entidad a nivel nacional, regional o local que resulte competente de forma previa al otorgamiento de derechos orientados al aprovechamiento de recursos naturales y a la habilitación de infraestructura en las áreas naturales protegidas de administración nacional o en sus zonas de amortiguamiento y en las áreas naturales protegidas. En nuestro caso, a nivel regional, la región Junín, nosotros pedimos emisión de compatibilidad a la Reserva Paisajística Nor-Yauyos-Cochas, que es una dependencia del CERNAM, a la Área de Conservación Regional Huaytapallana, entre otras, y asimismo pedimos opinión técnica previa favorable de los instrumentos de gestión ambiental a las actividades que van a desarrollar en dichos ámbitos. Siguiendo con las opiniones técnicas, el ANA también establece la evaluación de estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos, en la cual el artículo 2 dice que lo dispuesto en la presente resolución es de aplicación a nivel nacional y de obligatorio cumplimiento para los órganos de la Autoridad Nacional del Agua, que interviene en la emisión de la opinión técnica mencionada en el artículo precedente. Es obligatorio, no dice que es vinculante. Asimismo, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las autoridades locales deberán prestar su colaboración, escúchese bien, su colaboración a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución. Y en su artículo 3, sobre el mismo estudio de impacto ambiental para los efectos de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Recursos Hídricos, entiéndase por estudios de impacto ambiental a los instrumentos de gestión ambiental que se establecen los literales B y C en el artículo 11 del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Evaluación de Impactos Ambientales. Es decir, solamente están sujetos a solicitar opinión técnica a los estudios de impacto ambiental semidetallados y detallados, más no así a las declaraciones de impacto ambiental. Sobre la aprobación de la declaración de impacto ambiental, el Decreto Supremo 012/2019 produce que apruebe el Reglamento de Gestión Ambiental de los subsectores de pesca y agricultura. Artículo 35, aprobación de la declaratoria de impacto ambiental. La autoridad competente emite la resolución de aprobación o desaprobación de la DIA, la cual debe ser sustentada con un informe técnico y legal, el mismo que debe ser elaborado en concordancia con el artículo 54 del CIA. Asimismo, que establece que la resolución de aprobación de estudio ambiental constituye la certificación y va acompañada de la matriz que sistematiza los compromisos y obligaciones ambientales asumidos en el estudio. Es decir, en casos de las declaraciones de impacto ambiental, hay compromisos que asumen. Dentro del plan de manejo ambiental hay compromisos como realizar monitoreos ambientales, hay compromisos sobre el manejo de residuos sólidos, hay compromisos sobre los planes de contingencia, entre otros, que deben estar plasmadas en esta matriz sistematizada sobre las obligaciones del titular. Procedimiento para certificación ambiental. Bueno, este es un proceso donde tenemos la admisión, la evaluación y la resolución, y participan el titular, la DIREPRO y opinantes técnicos. En primer lugar, el titular presenta, primer paso,
la solicitud de certificación ambiental, la DIREPRO la recepciona, la revisa, la evalúa, liga y la envía a los opinantes. Y en el paso 4 observamos que los opinantes, en este caso el ANA, el CERNAM, revisa información relevante para la emisión de opinión técnica y emite las observaciones. Nuevamente, esta es notificada si hay observaciones de los opinantes técnicos a los titulares para realizar las observaciones correspondientes. En el paso 7 se remite el levantamiento de observaciones por parte del titular. Estas son derivadas a los opinantes técnicos para la revisión de las subsanaciones y emitir la opinión técnica correspondiente, y la del DIREPRO finalmente va a elaborar el informe y emitir la resolución de certificación ambiental correspondiente para finalmente entregarle al titular. El plazo del proceso dura 20 días hábiles, de acuerdo a nuestro TUPA, aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional del año 2008, pero el Reglamento General de Ambiental de los subsectores de pesca y acuicultura aprobado por el Decreto Supremo 02/2009 establece hasta 30 días hábiles. Una vez que se ha otorgado la certificación ambiental y, por supuesto, posterior, la resolución correspondiente de autorización o concesión, el Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores de Pesca y Acuicultura, en el artículo 71, habla sobre el monitoreo, vigilancia y control. Y los reportes de monitoreo, así como los informes anuales de monitoreo, son presentados ante la OEFA o la EFA según competencias y de acuerdo a los protocolos y guías aprobados por el Ministerio de Producción. En este caso, los monitoreos son presentados a la OEFA, los que están en la categoría AMIGE, es decir, de la mediana y la gran empresa, y los que van a presentar a las CEFAs regionales son las AMIPES específicamente. Mediante la resolución 019/2011 se aprueba la guía para la presentación del reporte de monitoreo acuícola. Es una guía que ha modificado la resolución ministerial 168/2009 produce, en la cual establece 3 anexos, y siendo de mayor importancia para la acuicultura continental el anexo 2 y 3, lo que forman parte de la presente resolución. Podemos ver en el anexo 2 sobre los monitoreos ambientales para las actividades en estanquerías, especialmente orientados para langostinos, truchas, tilapias y otros, en la cual establece que los monitoreos deben hacerse a nivel de sedimentos y a nivel de aguas. Asimismo, las estaciones deben ser los afluentes, los estanques y los efluentes, y estas deberán estar a cargo del laboratorio de la empresa o un laboratorio especializado en caso de no contar. La frecuencia de presentación de los monitoreos ambientales son semestral, anual y bianual, de acuerdo a lo que especifica el presente anexo. Sobre la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el artículo 4 habla sobre el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización. Entonces, como ente fiscalizador, estamos considerados los EFAs regionales, en este caso contemplado en el inciso C del presente artículo, para desarrollar la actividad de evaluación y fiscalización ambiental. Asimismo, el artículo 78 habla sobre supervisión y fiscalización ambiental y habla de las actividades pesqueras y acuícolas están sujetas a las acciones realizadas en ejercicio de las funciones de supervisión y fiscalización, también descritas en el artículo 11 del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el SINEFA.
por parte de las autoridades competentes en materia de supervisión y fiscalización, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en la normativa ambiental, así como los instrumentos de gestión ambiental, que son los EIAS y los DIAS, ¿no? Y las medidas administrativas dictadas por la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental. Sobre el reglamento de fiscalización y sanciones de las actividades pesqueras y acuícolas, el artículo 33 habla sobre infracciones y sanciones establecidas en el reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado con el Decreto Supremo 02-2001-PE, en el reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobado por el Decreto Supremo 03-2016 Produce, y son sancionadas de acuerdo a lo establecido a la Ley 25977, Ley General de Pesca, el Decreto Legislativo 1195, Ley General de Acuicultura, y el Decreto Legislativo 1084, sobre límites de máximos de captura, que no es nuestro caso, ya que somos gobiernos regionales que fiscaliza actividades a nivel continental. Podemos ver en el anexo del reglamento el cuadro de sanciones de fiscalización y sanción. Entre ellas podemos ver en el código 2, en la cual indica no presentar información o documentos cuya presentación se exige en forma y modo y oportunidad de acuerdo a la normativa sobre la materia, es decir, no presentar los reportes de monitoreo ambiental. Acuícola, no presentar los reportes de plan de manejo de residuos sólidos es una infracción grave y la cual el tipo de sanción es pecuniaria, es decir, es aplicable una multa, la cual es determinada en función a una fórmula establecida, no sé, bases, los factores de la especie, factores atenuantes, entre otros, como los factores agravantes, ¿no? Modificación del reglamento de la ley de pescas también habla sobre infracciones administrativas en las actividades pesqueras, lo que acabo de indicar, incumplir con los compromisos ambientales en las actividades pesqueras y acuícolas presentadas a la autoridad competente, no cumplir con la presentación de la declaración de manejo de residuos sólidos y el plan de manejo dentro de los primeros 15 días de cada año, aunque ahora con la ley general de gestión integral de residuos sólidos, se ha modificado, son los primeros 15 días del mes de abril. Sobre la misma ley de gestión integral, competencias de supervisión y fiscalización, las autoridades sectoriales son competentes en el marco de nuestras competencias, supervisar, fiscalizar y sancionar la gestión y manejo de residuos sólidos municipales, en este caso los que desarrollan actividades de acuicultura a nivel de la categoría AMIP. En el reglamento de ley de gestión de residuos sólidos, en el artículo 3, habla sobre el registro de información en el sistema de información para la gestión de residuos sólidos, y en inciso C habla el generador de residuos sólidos municipales debe reportar la declaración anual de manejo de residuos sólidos no municipales sobre el manejo de residuos sólidos correspondientes al año anterior durante los 15 primeros días hábiles del mes de abril, lo que mencioné anteriormente. También esta misma ley establece en el artículo 35 sus infracciones. Y en este caso vamos a tomar como referencia el inciso 1.1.2, en la cual no reportar a través del CIGERSOL, en nuestro caso no reportarle a la Dirección Regional de Producción la declaración anual de manejo de residuos sólidos conforme a lo establecido en las normas reglamentarias y complementarias del Decreto Supremo 1278. Es una infracción leve, la cual puede ser sancionado desde una amonestación hasta 3 unidades tributarias. Reglamento de fiscalización ambiental del gobierno. Nosotros como gobierno regional hemos modificado en 3 oportunidades, vamos para la 4ª modificación
de nuestro reglamento de fiscalización ambiental del Guare Junín, y en la cual este reglamento tiene como objetivo regular y uniformizar los criterios para el ejercicio de la función de supervisión y fiscalización en el sentido estricto, es decir, cumple todas las fases, de acuerdo a las transferencias de competencias dadas en el marco de la descentralización. Así, vemos que el ámbito de aplicación está a nivel de autoridad supervisora, instructora, decisora, segunda instancia y los administrados. En el caso de nuestra región Junín, la autoridad supervisora está a cargo del jefe de la Oficina de Supervisión Ambiental, la autoridad instructora del subdirector de Medio Ambiente de la Dirección Regional de Producción, la autoridad decisora a cargo del titular de la Dirección Regional de Producción Junín y la autoridad de segunda instancia está a cargo del gobierno regional que recae en la gerencia de desarrollo económico, ¿no? Finalmente, cuando tenemos algunos vacíos, para aplicar las normas durante el proceso de sancionador, así como el proceso de supervisión, fiscalización, si acudimos al Decreto Supremo 04/2009 del JUS, que es el texto único ordenado de la 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General, publicada el 25 de enero, en la cual en el artículo 147 habla que en el ámbito de la aplicación de este capítulo, procedimiento sancionador, las disposiciones del presente capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo se aplican en los caracteres supletorio a todos los procedimientos establecidos en las leyes especiales, incluyendo las tributarias, entre otras. Muchas gracias. Espero haber colmado sus expectativas y estoy a la espera de sus preguntas y será hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, ingeniero José Oré. Bastante información en la cual todavía hay muchas, de repente, precisiones. Lamentablemente el tiempo no es el enemigo a veces para estos temas. Estaremos convocando otra capacitación para hacerlo más específico. Como tema siguiente tenemos las obligaciones ambientales y responsabilidades en la actividad acuícola, a cargo del biólogo Martín Silveira Solís, que cuenta con maestría en recursos acuáticos, con mención en acuicultura de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con segunda especialización en didáctica. Ha desempeñado cargos como la jefatura del Centro Piscícola del Ingenio, la Subdirección Regional de Medio Ambiente, la Subdirección de Acuicultura, todos estos cargos en la Dirección Regional de la Producción Junín. Además, tiene el cargo de docente del Instituto Tecnológico del Ingenio y también en este momento es docente adscrito a la Universidad Peruana de los Andes. Adelante, biólogo Martín. Adelante, biólogo Martín, le copiamos. Por favor, biólogo Martín, active su micrófono. Biólogo Martín, por favor. Sí, ya me activé mi micrófono. Ya, excelente, excelente. Adelante. A ver, vamos a esperar que ponga su ponencia. Por favor, a la plataforma, nuevamente agradecimiento por su participación. Ya, ¿se observa? Todavía, biólogo.
Está cargando, no se preocupe. Ya. Ya, ok. Hay que ponerle pantalla completa, por favor. Bien, se observa. Ok, todo correcto, biólogo. Ok, gracias. En primer lugar, muy buenas tardes a todos los presentes. Y justamente hoy día, pues, es un tema que se tiene que tocar principalmente sobre el tema que viene a ser, son las obligaciones ambientales y responsabilidades en la actividad acuícola. Es el tema que nosotros hoy día vamos a tocar. Bien. Entonces tenemos, como mencionó el ingeniero Ore, las normas legales, ¿no? Sin embargo, también quiero mencionar también un poquito sobre el marco normativo que nosotros aplicamos para estos procesos o actividades. En primer lugar, tenemos la Constitución Política del Perú, ¿no? Luego está la ley número 28611, Ley General del Ambiente. Asimismo, tenemos la Ley General de Pesca, ley número 25977. De igual modo tenemos el decreto ley número 1195, Ley General de Acuicultura. Asimismo tenemos la ley 27446, Ley General del Ambiente y las disposiciones del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, CIA. De igual forma, tenemos el decreto supremo número 019 del 2009, MINAM. También tenemos el decreto supremo 017-2017 produce, que viene a ser reglamento de fiscalización y sanción de las actividades pesqueras y acuícolas. Asimismo, tenemos la ley número 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su reglamento aprobado mediante el decreto supremo número 01-2010. Luego tenemos el decreto supremo número 04-2019, decreto supremo que aprueba el texto único ordenado de la ley 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Luego tenemos el decreto supremo número 012 del 2019, produce, que fue prácticamente mencionado el 1108-2019, que aprueba el reglamento de gestión ambiental de los subsectores pesca y acuicultura. Y finalmente tenemos la ordenanza regional 296 de 2018, que aprueba el reglamento de fiscalización ambiental del gobierno regional Junín. Pero sin embargo, cabe manifestar o mencionar que durante estos meses que pasaron, ya se está viendo otra ordenanza, ¿no? Porque ahorita esta ordenanza que estoy mencionando es la que está en vigencia, que muy probablemente para el próximo año está saliendo la nueva ordenanza regional. Bien, entonces con esas precisiones vamos a continuar con la actividad. Sabemos muy bien, tenemos derechos otorgados en la región Junín. Como se menciona, tenemos la producción anual de AMIGE, prácticamente va a generar una producción de 150 toneladas brutas con fines comerciales. De igual modo tenemos el AMIPE, que no supera los 150 toneladas brutas, que también se dedican, ¿no?, a la comercialización. Finalmente tenemos AREL, que no supera los 3.5 toneladas brutas. Prácticamente esta actividad es para autoconsumo, ¿no?, como están observando. Asimismo, cabe mencionar que en nuestra región Junín
tenemos autorizaciones como también concesiones. Si nosotros consideramos autorizaciones, aproximadamente tenemos casi 403 autorizaciones y de concesión tenemos 57. Me estoy refiriendo a los recursos hídricos, mejor dicho, a los recursos hidrobiológicos, principalmente de trucha, paco, gamitana, boquichico, paiche, etc. Y como vemos, el nivel de producción que se tiene. AMIPE, tenemos lo que hemos dado los derechos, están casi 134 derechos de autorizaciones que se les dio. Eso es prácticamente para pisciranjas. Y también tenemos para AREL casi 326. Si nosotros hacemos la sumatoria, estamos hablando de 460 unidades de pisciranjas que están, ¿no?, realizando sus actividades. Entonces, como ven, acá se ven mayormente las autorizaciones respecto a AREL. Son 326 y principalmente se está dándose con mayor número de autorizaciones en donde por Satipo, ¿no?, por esa parte. Entonces, imagínense que estamos trabajando 460 números de derechos de pisciranjas. Bien. Entonces vamos a hablar un poquito de la introducción. He manifestado que la Constitución Política de Perú establece como derecho fundamental de la persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Asimismo, la Ley 28611, Ley General del Ambiente, establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente. Esto es interesante, proteger el ambiente asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. Entonces, luego tenemos el decreto ley número 25977, Ley General de Pesca. Esta ley vela prácticamente por la protección y preservación del medio ambiente, exigiendo que se adopten las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar los daños o riesgos de contaminación o de deterioro en el entorno marítimo, terrestre y atmosférico, según el principio de la sostenibilidad, previsto en la Ley General de Acuicultura, aprobada por decreto legislativo número 1195, se promueve el desarrollo sostenible de la acuicultura, en armonía con la conservación de los recursos y del ambiente, considerando la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población. Bien, entonces, en ese sentido, hemos considerado una pequeña introducción. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de estas normas que estamos indicando? El objetivo principal es justamente regular la gestión ambiental, la conservación y aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en el desarrollo de los proyectos de inversión y actividades de los subsectores pesca y acuicultura. Asimismo, regular los instrumentos de gestión y los procedimientos administrativos vinculados a ellos. Y la finalidad viene a ser promover, garantizar que los proyectos de inversión de las actividades pesqueras y acuícolas, así como las políticas, planes y programas sectoriales en que se desarrollen de forma sostenible, considerando las interacciones que se producen entre los medios físico, biológico, económico, social y cultural, a fin de dar lugar a una unidad en equilibrio ambientalmente y sostenible, ¿no?, en el tiempo, socialmente viable,
contribuyendo con la conservación de la biodiversidad, así como también salvaguardar el derecho de las personas de vivir en un ambiente equilibrado y adecuado. Entonces, como ven, es una finalidad muy importante que nosotros tenemos que cumplir y hacer cumplir. ¿Cuál es la responsabilidad ambiental? ¿A qué se refiere? Claramente nos mencionan, el titular es el responsable por las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos sólidos, ruido, vibraciones y en cualquier otro aspecto de sus actividades que pueda generar impactos ambientales negativos, debiendo cumplir las obligaciones previstas en las normas vigentes, estudios ambientales, instrumentos de gestión ambiental complementarios, disposiciones, medidas administrativas y mandatos emitidos por la autoridad de fiscalización ambiental competente, así como en las autorizaciones, licencias y permisos correspondientes. El titular que construya, opere o cierre actividades bajo el ámbito de los subsectores pesca y acuicultura es responsable por los impactos ambientales negativos generados en la ejecución de sus actividades y por aquellos daños que pudieran presentarse ante el incumplimiento de las medidas aprobadas en los estudios ambientales. Instrumentos de gestión ambiental complementarios correspondientes a las disposiciones, medidas administrativas y mandatos emitidos por la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 135 del reglamento de la Ley General de Pesca. Entonces, acá lo que estoy mencionando son algunas responsabilidades que debe tener. No prácticamente acá me estoy refiriendo a los administrados principalmente. ¿Ok? ¿Y cuáles son nuestras obligaciones o cuáles son las obligaciones de los administrados? Acá también estoy mencionando algunas, no todas. Las obligaciones del titular de las actividades pesqueras, como también acuícolas, primero es realizar el adecuado manejo ambiental de las emisiones atmosféricas, efluentes, ruidos, olores y de los residuos sólidos que se generen o se produzcan como resultado de los procesos adecuados en sus instalaciones, es decir, en sus piscigranjas, en el marco de la legislación ambiental vigente, así como dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el instrumento ambiental. Por algo se les otorga prácticamente el día. Es responsable por cualquier daño a la salud de las personas y al ambiente como consecuencia de sus actividades. De igual forma, se debe ejecutar un monitoreo y control de sus efluentes y emisiones, entre otros, en el marco de la normativa sectorial y general, y remitir a la autoridad en fiscalización ambiental los reportes de monitoreo generados. Y eso se hace en forma semestral, por lo menos 2 veces al año. En caso de suspensión temporal de las actividades pesqueras o acuícolas, por razones de carácter económico, debidamente sustentadas, el titular debe presentar a la autoridad competente un informe de la situación ambiental del establecimiento pesquero o centro de producción acuícola durante la suspensión, en un plazo no mayor de 30 días desde el inicio de la suspensión. Entonces tiene que comunicar, ¿no? De igual forma, contar con sistemas de tratamiento de efluentes y emisiones operativas durante el desarrollo de las actividades en los establecimientos industriales pesqueros. Realizar manejo adecuado de los descartes y residuos hidrobiológicos generados por las actividades pesqueras o acuícolas. Y finalmente, otras obligaciones establecidas en las normas ambientales vigentes. Entonces, como ven, son obligaciones que estamos tocando unos cuantos.
Obligaciones en caso de transferencia de la titularidad. Este es importante. En caso que existan cambios en la titularidad respecto al título habilitante para el desarrollo de las actividades pesqueras o acuícolas que cuentan con estudio ambiental o instrumentos de gestión ambiental complementario aprobado por la autoridad, cumplir con todos los compromisos, obligaciones ambientales que se deriven de los mismos y la normatividad ambiental vigente. Los titulares no sujetos al CEIA. Los proyectos de inversión vinculados en las actividades pesqueras y acuícolas que no se encuentran comprendidas en el marco del CEIA deben ser desarrollados de conformidad con el marco legal vigente. Asimismo, el titular deberá cumplir con todas las normas generales y sectoriales emitidas para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción, medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y otros que pudieran corresponder, así como aplicar medidas de prevención y mitigación que resulten acordes a su nivel de incidencia sobre el ambiente. Los titulares de proyectos que se señalan en el párrafo anterior deben aplicar las fichas ambientales según lo establecen las normas vigentes. Entonces, como ven, hay acciones que se tienen que tomar en cuenta. Luego tenemos el estudio de ambientes ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementarios. Estudios ambientales, ¿no?, que ya se manifestó. Acá tenemos lo que es importante, instrumentos de gestión ambiental complementarios. Los instrumentos de gestión ambiental complementario al CEIA para proyectos pesqueros y acuícolas son los siguientes: plan de cierre desarrollado, fichas técnicas ambientales, programa de adecuación y manejo ambiental, el PAMA, y otros aprobados por el Ministerio de la Producción, previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente. Tienen calidad de tales otros instrumentos de gestión ambiental aprobados conforme a la legislación ambiental sectorial vigente en su momento, incluyendo planes de manejo ambiental, ¿no?, el plan ambiental complementario pesquero y el informe. ¿Ok? Bien, entonces, sigamos. Si no, el tiempo no va a ser muy corto. Acá tenemos la disposición general del procedimiento de evaluación de los estudios ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementarios. La obligatoriedad de contar con la certificación ambiental y causales de improcedencia. Toda persona natural o jurídica de derecho público, privado, nacional o extranjera que pretenda desarrollar un proyecto de inversión en el ámbito de los subsectores pesca y acuicultura, susceptible de generar impactos ambientales negativos significativos, debe presentar a la autoridad competente el estudio ambiental a fin de establecer o obtener la certificación ambiental de acuerdo a las disposiciones del presente reglamento. Autoridad competente no puede aprobar o autorizar o habilitar la ejecución de proyectos de inversión vinculados con los subsectores de pesca y acuicultura si no se cuentan con la certificación ambiental respectiva, exigida conforme a la normatividad vigente. Si durante el procedimiento de evaluación del estudio ambiental o de su modificatoria verifica la autoridad competente o por el ente fiscalizador la ejecución de obras o el desarrollo parcial o total de algún componente descrito en el proyecto, se declara inmediatamente la improcedencia del trámite de evaluación y se informa a la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental para que se lleve a cabo las acciones que estime convenientes en el marco de su competencia.
Luego tenemos acá los requisitos para la presentación del estudio ambiental o instrumentos de gestión ambiental complementario. Para la solicitud de evaluación el titular debe presentar los siguientes requisitos. Solicitud con carácter de declaración jurada de acuerdo a lo previsto en el artículo 124 del texto único ordenado de la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general, además de los datos registrados del SUNAR, tales como zona registrada, partida, asiento del predio, del presente legal. En el caso de otorgamiento de concesiones acuícolas, se debe indicar el número del documento que otorga la reserva del área acuática y fecha de emisión. B, un ejemplar impreso y uno en formato digital del estudio ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario, de acuerdo a los términos de referencia aprobados, debidamente foliado y suscrito por el titular del proyecto, el representante de la consultora y los profesionales responsables de su elaboración. Tanto la consultora ambiental como su equipo profesional multidisciplinario deben estar debidamente inscritos en el registro de consultores de los subsectores pesca y acuicultura. Entonces es muy importante esta parte que estoy mencionando. Bien. Vayamos tan rápidamente. ¿Qué viene a ser la fiscalización ambiental, que es para mí tan importante este tema? En un sentido amplio, puede verse como un macro proceso con la finalidad de asegurar justamente el cumplimiento de las obligaciones ambientales que tiene a su cargo el administrado. Puede ser personal natural, jurídica o entidad de la administración pública. Entonces, para ello, se inicia justamente con la evaluación, supervisión y luego la fiscalización y sanción y la fiscalización ambiental como ejercicio a la potestad sancionadora. Actualmente, a muchas piscigranjas, como también a las jaulas flotantes, a ninguna no se las ha sancionado, ¿no? Ya vamos a ver por qué motivos. En sentido estricto, puede entenderse como el poder que tiene el Estado para imponer sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones ambientales. Bien. Entonces, como ven, ¿cuáles son las estrategias en supervisión y fiscalización pesquera y acuícola? Es muy importante mencionar. Entonces, claramente nos dice acá, operativos conjuntos. Luego vienen los talleres de capacitación. Se debe capacitar antes de sancionar, pienso que es así. En normativa acuícola y pesquera vigente, a asociaciones y gremios de acuicultores y pescadores artesanales. Luego, se debe hacer la difusión y sensibilización, que esto también es muy importante. Debe realizar campañas de difusión mediante afiches, volantes, vía radial, redes sociales, etc., dirigidos a administrados, comercializadores, entidades, público en general, a fin de que tomen conciencia de la importancia de cumplir con la normativa vigente y sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos. Luego debe realizarse recién la supervisión, fiscalización ambiental, mediante fiscalizaciones inopinadas a embarcaciones pesqueras, establecimientos acuícolas, pesqueros, etc., se constatará in situ el cumplimiento de la normativa acuícola y pesquera vigente. Entonces, como ven, esto es muy importante. Para ello, también es importante la participación interinstitucional, mediante el cual se verificará el cumplimiento de la normativa según las competencias de cada entidad. DIREPRO, Fiscalía, Policía Nacional, ¿no? SANIPES. Todos ellos siempre deben participar en estas actividades de supervisión, fiscalización, ¿no? Bien, entonces, sigamos, facultades de los fiscalizadores. ¿Cómo se realiza este proceso de
de fiscalización en los diferentes piscigranjas, como también en aquellas personas que se dedican a jaulas flotantes. En el artículo 6 del Reglamento de Fiscalización, Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, indica claramente realizar las actividades de fiscalización en todo lugar donde se desarrolle actividades pesqueras o acuícolas, así como las actividades vinculadas de manera directa o indirecta de las mismas, para verificar el cumplimiento del ordenamiento pesquero y acuícola, así como el cumplimiento de las condiciones previstas en el respectivo título habilitado. Acceder y desplazarse sin ningún impedimento o obstaculización por el establecimiento industrial pesquero. Plantas de procesamiento, centros acuícolas de embarcación pesquera, muelle, desembarcaderos pesqueros, punto de desembarque, unidad de transporte o en cualquier lugar donde se desarrolle o presuma el desarrollo de actividades pesqueras o acuícolas vinculadas de manera directa o indirecta en las mismas. Bien. Luego, debemos levantar actas de fiscalización, partes de muestreo, actas de decomiso, actas de entrega, recepción de decomisos, actas de retención de pagos, actas de donación, actas de devolución de recursos al medio natural, actas de remisión de precintos de seguridad y demás documentos y actuaciones necesarias para realizar sus actividades de fiscalización establecidas en las disposiciones legales correspondientes, así como generar los demás medios probatorios que consisten pertinentes. Efectuar también las mediciones, pesaje, muestreo y evaluación físico-sensorial de los recursos hidrobiológicos, así como otras evaluaciones que considere pertinente conforme a las disposiciones dictadas por el Ministerio de la Producción. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de sus funciones cuando lo estime necesario. Claro, de paso debe estar también presente la Fiscalía. Bien. Derechos de los administrados. ¿Cuáles son los derechos de los administrados? Según el artículo 240 del TUO, de la ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, indica ser informados del objeto y del sustento legal de la acción de supervisión y de ser previsible del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. Requerir los credenciales y el documento nacional de identidad de los funcionarios, servidores o terceros a cargo de fiscalización. Poder realizar grabaciones en audio o video de las diligencias en las que participen. Se incluyan sus observaciones en las actas correspondientes. Presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la recepción del acta de fiscalización. Llevar asesoría profesional a las diligencias si el administrador lo considera. Entonces, como ven, también los administrados también tienen derechos, ¿no? Y los deberes de los administrados, según la norma que ya mencioné. Debe realizar o brindar todas las facilidades para ejecutar las facultades listadas en el artículo 238. Permitir el acceso de los funcionarios, servidores y terceros fiscalizadores a sus dependencias, instalaciones, bienes y o equipos de administración directa o no, sin perjuicio de su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando corresponda. Suscribir el acta de fiscalización, las demás que establecen las leyes especiales. Bien. Procedimiento para la fiscalización de actividades pesqueras y acuícolas. ¿Cómo se realiza? Se realizan inspecciones con o sin previa notificación. Las actividades pesqueras y acuícolas, objeto de las acciones de fiscalización.
previamente a las acciones y diligencias de fiscalización, realizar la revisión y o evaluación de la documentación que contenga información relacionada con el caso concreto objeto de fiscalización. El personal de supervisión y fiscalización informará al administrador sobre las acciones de fiscalización a realizarse. Presentará un requerimiento de los administrados, su credencial otorgada por su entidad, así como su documento nacional de identidad. Entonces, se tiene que cumplir con todas esas normas. Luego tenemos, solicitará el documento que acredite el derecho administrativo y verificará si se encuentran vigentes y o adecuadas a las nuevas categorías productivas. Verificará que el titular del derecho administrativo tenga a cargo la operatividad del centro de producción acuícola. Verificará que el centro de producción acuícola cuente con licencia de uso de agua o derecho de uso del área acuática. Verificará que el centro de producción acuícola cuente con el protocolo sanitario emitido por la SANIPES. Verificará el cumplimiento de la presentación de las estadísticas mensuales e informes semestrales. Esto es importante. Siempre debe hacer llegar a la Subdirección de Medio Ambiente todas estas informaciones que deben llegar pues a la oficina. Verificará que recursos hidrológicos cultivados, sea el que fue autorizado, verificará que el número de estanques, espejos de agua, área autorizada, se encuentren de acuerdo al derecho administrativo otorgado. Bien. Debe ser una concesión. Verificará que las boyas que limitan el área de concesión se encuentren en las coordenadas establecidas en el derecho otorgado. Asimismo, verificará que las jaulas o líneas de cultivo se encuentren dentro de la concesión otorgada. Verificará la procedencia de la postlarva o semillas, revisando la documentación de importación o de compra, autorización otorgada por el producer o gobiernos regionales que acredite la obtención de la semilla o reproductores del medio natural. Asimismo, verificará tamaño y densidad de siembra de cada estanque en producción para determinar que el centro acuícola se encuentre en la categoría productiva señalada en el derecho administrativo otorgado. Verificará el tipo y procedencia del alimento utilizado. Verificará las metas de inversión y producción señaladas en el expediente que sustentó la solicitud del derecho administrativo otorgado. Luego verificará el cumplimiento del plan de manejo de residuos sólidos, que eso es importante. Instalaciones para el tratamiento de efluentes originados del proceso de cultivo e instalaciones para limpieza y lavado de líneas de cultivo. De ser una concesión especial, verificará que la instalación de equipos, materiales, infraestructura u otro elemento sea realizado según lo autorizado en el plan de manejo, así como la modalidad de cultivo señalado en el plan. De instalar equipos u otros adicionales, el administrador deberá demostrar que previamente ha informado a la DIREPROPRODUCE. También eso es importante. El inspector utilizará los medios necesarios para generar el registro completo y fidedigno de las acciones de supervisión, tales como copias, fotografías, grabaciones de audio, video u otros con conocimiento previo del administrador. De ser necesario, el inspector solicitará al administrado toda documentación o información adicional necesaria, respetando el principio de la legalidad. Bien. Asimismo, el inspector podrá indagar sobre la veracidad de la documentación recabada a aspectos técnicos relacionados con la fiscalización. Culminadas las acciones de supervisión y fiscalización, el inspector consignará
el nombre completo e identificación de la persona jurídica fiscalizada y o de su representante designado para dicho fin. Hará firmar el acta de fiscalización al representante del Centro de Producción Acuícola, consignando la fecha, hora de inicio y final de la diligencia. Se entregará al administrado una copia de acta de fiscalización. De negarse a firmar, se dejará constancia de la negativa en el acta. De advertirse la existencia de incumplimientos no susceptibles, debe ameritar la determinación de responsabilidades administrativas. El inspector recomendará al administrado las acciones de mejora en forma clara y precisa. Guardar reservas sobre la información obtenida en la fiscalización. Bien, el acta de fiscalización. De acuerdo al artículo 11 del reglamento, concluida la diligencia de fiscalización, el fiscalizador debe redactar el acta correspondiente, comprendiendo la hora de inicio y término de las acciones de fiscalización, la que es suscrita conjuntamente con el fiscalizado o su representante y testigos en caso los hubiese. En el supuesto que el fiscalizado o su representante no se encuentren en las instalaciones o negaran a suscribir el acta, se deja la constancia en dicho documento, la cual no afecta su validez ni impide el desarrollo de la fiscalización. En caso estas circunstancias no permitan la realización de la misma, se deja la constancia correspondiente. En el acta de fiscalización se consignan los hechos verificados durante la fiscalización y, de ser caso, la presunta existencia de una infracción a la normatividad pesquera o acuícola, la omisión a los errores materiales contenidos en el acta de fiscalización o demás documentos generados no enervan la presunción de la veracidad respecto a los hechos identificados y a los medios probatorios que lo sustenten. Finalmente tenemos el contenido mínimo del acta de fiscalización. ¿Cómo debe contener? Debe contener nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica fiscalizada, lugar, fecha y hora de apertura y cierre de la diligencia, nombre e identificación de los fiscalizadores, nombres e identificación del representante legal de la persona jurídica fiscalizada o de su representante designado para dicho fin. Los hechos, materia de verificación y o ocurrencia de la fiscalización, las manifestaciones u observaciones de los representantes de los fiscalizados y de los fiscalizadores, la firma y el documento de identidad de las personas participantes. Si alguna de ellas se negara a firmar, se deja en constancia de la negativa en el acta, sin que esto afecte su validez. La negativa del administrador de identificarse y suscribir el acta. Las actas de fiscalización dejan constancia de los hechos verificados durante la diligencia, salvo pruebe en contrario. Bien. Entonces acá tenemos un pequeño flujo de procedimientos de fiscalización, cómo se debe realizar, ¿no? Acá tenemos la generalización de la fiscalización. Es decir, me estoy refiriendo a la alta dirección, denuncia de personas naturales y jurídicas, programación de la dirección. El operativo ha sido inopinado, supervisión y fiscalización, ¿no? Y en esta parte se indica si se trata de pesca continental, se trata de establecimiento acuícola, se trata de embarcaciones pesqueras, plantas de procesamiento de producción pesquero, vehículos o centros de comercialización, restaurantes, ¿no? Entonces, ahí se va a ver las infracciones. Cuando es no, el acta de fiscalización sin infracción, ¿no? Infracción. Acta de fiscalización, infracción de decomiso, puede haber donación y entrega y devolución, puede existir eso. Informe técnico de fiscalización con medios probatorios. Y finalmente, ¿no?, a la autoridad instructora. Bien, entonces, de esa manera estamos hablando del flujo.
Rápidamente vamos a pasar al procedimiento administrativo sancionador. ¿Cómo se realiza esto? Fases del proceso. El proceso, procedimiento administrativo. Impugnación de cargos, ¿no? Primeramente tendrá que haber una fase instructora, luego pasamos a la fase sancionadora y finalmente a la segunda instancia administrativa, ¿no? Que es la primera instancia, ¿qué es lo que debe realizar? El plazo de prescripción de la potestad sancionadora va a durar casi 4 años. Plazo de caducidad del procedimiento, 9 meses, ¿no? Luego acá tenemos los actos previos al inicio del PAS, de acuerdo a la ley 27444, con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación, inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren en circunstancias que justifiquen su iniciación. Inicio del procedimiento administrativo sancionador. Imputación de cargos. El procedimiento administrativo sancionador se inicia con la notificación de la imputación de cargos de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto Supremo número 017/2017 produce. Contenido del cargo de notificación, como ven, ahí tenemos casi 11 contenidos de notificación. Fecha, hora, lugar de fiscalización, nombres y apellidos o razón social, domicilio del presunto infractor, la descripción de los hechos que se le imputen a título de cargo, la tipificación de infracciones imputadas, posibles sanciones a imponer, la autoridad competente para imponer la sanción, la norma que atribuye la competencia, la posibilidad de acogerse a los beneficios previstos en el presente reglamento, requisitos exigidos para acogerse al régimen de beneficios y finalmente el número de cuenta bancaria en la que se deba efectuar el pago de las multas correspondientes. Entonces, las multas correspondientes mencionó al ingeniero José Orey. Etapa instructiva. Tenemos primera etapa, recepción. Segundo, inicio del procedimiento con la imputación de cargos. Desarrollo del procedimiento, conclusiones y recomendaciones. Entonces, cada uno tiene primero, por ejemplo, realizar la verificación de los requisitos formales, recepción de los descargos dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación, actuación previo de pruebas, examen de los hechos y finalmente el informe final de instrucción, existencia de infracciones e imposiciones de sanción o la no existencia de infracción. Notificará, ¿no? Notificación del informe final de instrucción. Es responsabilidad del área sancionadora cumplir con notificar a los administrados el informe final de instrucción, a fin de que puedan presentar sus descargos en un plazo máximo de 5 días. El órgano sancionado puede disponer actuaciones complementarias a fin de obtener mayores elementos probatorios. En caso de no requerirlo, deberá emitir la resolución administrativa correspondiente, disponiendo la sanción o archivamiento del procedimiento. Acá tenemos una pequeña fórmula, ¿no? Cómo se debe aplicar. Entonces, esta fórmula, ahí menciona la M, viene a ser multa, expresada en UT, B, beneficio ilícito, P, probabilidad de detención, F, factor agravante y atenuante. Bien. Acá tenemos la etapa sancionadora, notificación del informe final, evaluación de la propuesta de sanción, resolución. En esta evaluación de la propuesta de sanción debe haber actuaciones complementarias. En la resolución debe haber imposición de sanción o archivamiento del caso. Y finalmente la recepción de apelación, calificación del recurso o concesión, ¿no? Finalmente acá tenemos el flujo del PAS, cómo se debe ejecutar, ¿no?, los procedimientos de las sanciones. Rápidamente vamos a pasar. Esta partecita lo incluye la sostenibilidad. Esta palabra de sostenibilidad es muy importante.
¿qué se debe hacer para dar sostenibilidad a las actividades pesqueras y a los recursos pesqueros? Primeramente, se debe dar medidas de conservación, ¿no? Dictaminar vedas, dictaminar las tallas mínimas y aparejos de pesca. Asimismo, debe darse las medidas de ordenamiento de acuerdo a los reglamentos. Entonces, es muy importante. Entonces, acá tenemos la figura ámbito de la supervisión y fiscalización de las actividades pesqueras y acuícolas. Cómo se debe realizar la comercialización en los mercados, etc. Cómo se debe realizar el procesamiento, los centros de producción acuarios comerciales, transporte, cómo se transporta, ¿no? Acá también luego tenemos el desembarque, cómo se realiza el desembarque, y las zonas de pesca. Definitivamente también es otra actividad que nosotros tenemos que cumplir en la supervisión y fiscalización. Bien. Se establece como tallas mínimas de captura, acopio, transporte y comercialización de las especies que a continuación se menciona. Esto es muy importante. Siempre hay que tener, en todo caso, hay una norma donde que indica las tallas mínimas de captura y su comercialización. Acá, por ejemplo, el peixe debe tener casi unos 60 centímetros de longitud, 115 centímetros de longitud total de acá, del pez dorado. La gamitana, 45 centímetros. El paco, 45 centímetros. ¿No? A fin de evitar justamente el problema de la depredación. Acá tenemos de boquichico, 25 centímetros. Trucha. La trucha más o menos está dada entre 25 hasta 30 centímetros de su comercialización. Pero sin embargo, en nuestro mercado vemos de todo tamaño, ¿no? de comercialización de esta especie. El tigre zúngaro debe tener 100 centímetros de longitud. Y finalmente tenemos la doncella de 86 centímetros de longitud, ¿no? Bueno, con esto hemos acabado. Hemos corrido rápidamente porque de lo contrario no termino. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, pueden hacerlo más. Muchas gracias, biólogo Martín. Felicitarlo a los dos ponentes por su magistral exposición. Vamos a pedir a los miembros de la plataforma, por favor,